Mis hermanos, Dios les bendiga, gracias por conectarse. Hoy hablaremos de Juan capítulo 11. Tenemos unas cuantas semanas ya hablando del Evangelio de Juan. Hoy nos toca hablar del capítulo 11. Y una anécdota importante en mi vida en particular sobre este capítulo es que este ha sido uno de los pasajes que más me ha tocado predicar. Y digo me ha tocado porque no ha sido nunca en situaciones donde yo he planificado estar. Porque este es el pasaje que más se predica en los funerales. Para muchos de los que me conocen, yo creo que he predicado más veces en funerales que en iglesias. Hermano, hace un año atrás, mi tío, hermano de mi papá, Alfredo Reverón, el pintor, el artista de la familia, fue a parar en las moradas celestiales. Y tuve el privilegio y la gran oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en el acto funerario en presencia de toda la familia y de algunos amigos. Fue un acto muy emotivo para mí y para muchos familiares. Vinieron muchos amigos con su propia guitarra, o sea, con la guitarra de mi tío, tocaron unas canciones que a él le encantaba y compartí este pasaje que voy a compartir hoy de nuevo. Por motivos de tiempo no podremos leer el capítulo completo, pero sí les recuerdo que ustedes lo pueden hacer. Yo les recomiendo, como siempre, igual que todas las semanas, abran su Biblia. En el capítulo 11, esta es esa famosa historia de la muerte de Lázaro. Lázaro, ¿quién era? Era un amigo de Jesucristo. Y aunque la Biblia dice que Jesús ama al mundo entero, aquí hay una connotación particular con el amor que Jesús le tenía a su amigo Lázaro. Tenemos a las hermanas de Lázaro, María y Marta, que le reclaman a Jesucristo que si él hubiese estado ahí, Lázaro no se hubiese muerto. Todos conocen esa historia, que Lázaro murió, Jesús lo resucita, y tenemos este milagro de la resurrección. Cuando le dice, Lázaro, levántate y anda. Y el que estuvo muerto por 4 días, pues salió de la tumba. Esta es una historia que muchos conocen porque muchos la han escuchado a lo mejor de oídas. ¿Ok? Ahora, hay unas partes en este capítulo que nos da algo más de enseñanzas. El énfasis en este capítulo es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesucristo. Ahora, yo quiero hacer un énfasis en otro pasaje que está también en este capítulo. Y voy a ir leyendo para ir entrando en contexto. Por supuesto, como ya les dije, no voy a leer el capítulo completo. Ok, dice así en el versículo número 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Okay, Marta era la hermana de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vemos que María también es hermana de Lázaro. Aunque eso es otro pasaje, y les cuento que más adelante tendremos un estudio de esto, en otra oportunidad tendremos un estudio de esto, la enseñanza principal que usted puede sacar ahí es que más importante es adorar a Dios que andar siendo vistos en el servicio. ¿Okay? Cerrando el paréntesis. Versículo número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, ellos le mandan este mensaje a Jesús: está enfermo tu amigo Lázaro. Oyendo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta
a su hermana y a Lázaro. Jesús era amigo de los tres. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ¿quieres ir para allá otra vez? Y viene este versículo 9 que es en donde quiero hacer el énfasis hoy. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es el versículo 9 y 10. Continúo la lectura para entrar en contexto. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía, esto era de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de que estaba reposando en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. De ahí en adelante viene esta parte donde Jesús entra, las hermanas le dicen, cónchale, si tú hubieses estado aquí, él no se hubiese muerto, que ¿por qué pasa esto? Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y más adelante, pues resucita a Lázaro. El énfasis que quiero hacer aquí en el capítulo 9 es el siguiente. En el versículo 9 dice, no tiene el día 12 horas, refiriéndose a las 12 horas de los judíos que ellos catalogaban que era un día, porque para ellos el día empezaba a las 6 y terminaba a las 6 de la tarde nuestra. Cuando dicen, era la tercera hora del día, bueno, suma 3 más 6 son 9, entonces se refería a las 9 de la mañana de hoy de nosotros. Para ellos el día empezaba cuando salía el sol, 6 de la mañana, y cuando se acostaba el sol aproximadamente a las 6 de la tarde, en esa zona y en esa época. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús les está diciendo, si nosotros andamos de día no vamos a tropezar, si nosotros no vemos vamos a tropezar. Pero esto viene de un comentario que le hacen, que le dicen, allá están los judíos y te quieren meter preso. Y Jesús lo que les está diciendo prácticamente es, si nosotros estamos haciendo las cosas que Dios quiere, no nos va a pasar nada. Pero para todo aquel que anda en tinieblas, que siempre es una analogía de estar apartado de Dios o de no estar haciendo las cosas que Dios quiere, para todo aquel que anda en tinieblas, ese sí puede tropezar. Ahora, quiero que vean esto. Jesús decía que de día no van a tropezar, pero él en muchas ocasiones lo intentaron meter preso, lo intentaron apedrear, lo intentaron linchar, y esas cosas pasaron de día. Esas cosas pasaron cuando Jesús estaba haciendo lo que Dios le pidió. La muerte de Lázaro sucedió, y créanme que Jesús estaba haciendo bien las cosas, porque es Dios, Jesús nunca pecó. ¿Cómo es posible entonces que pasa por esta circunstancia? Hermanos, conociendo nosotros la historia de Lázaro y viendo el testimonio que Jesús da al decir nosotros que andamos en luz no vamos a tropezar, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. En primer lugar, el hecho de que andes haciendo las cosas bien no significa que para ti no te va a pasar nada malo. Porque a veces el problema es que nosotros creemos que las cosas que nos pasan son malas. Pero también está escrito que para el que ama a Dios, todas las cosas son para bien. En segundo lugar, cuando nosotros pensamos que algo es malo, puede que en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad lo veamos como algo que no queremos y por eso lo tildamos de malo, pero Dios tiene un propósito con eso que puede que en algún momento a nosotros nos incomode y digamos que es malo. ¿Cómo pasó
con la muerte de Lázaro, que ya Jesucristo dijo que tenía un plan. Porque Él dijo que Él está así es para que Él se glorificara después. Incluso a Él le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, vamos. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se quedó 2 días. O sea, a propósito, sí, esperando que se muriera. Sí, porque había un plan ya establecido. Todas esas cosas que te pueden estar pasando, si tú estás en luz, oigan bien, si tú estás en luz, si tú estás en los caminos del Señor, si tú estás haciendo las cosas que Dios espera que tú estés haciendo, todas las cosas que te están pasando, que tú puedes decir que son malas, Dios las tiene planificadas para después glorificarse. Y les cuento una anécdota de algo muy particular como ejemplo para apoyar esta explicación. Me vine en febrero a Dallas, Texas. Vine con otros 2 pastores, un gran hermano de Costa Rica y un gran hermano de Mozambique. Veníamos junto con la organización Richa, a la cual servimos, a organizar o a contribuir con la organización de un congreso que iba a ser en Panamá en octubre. Empieza este asunto de la pandemia a finales de febrero, inicios de marzo, cuando ya se decreta que va a haber cuarentena en muchos países. Mi hermano de Costa Rica logró regresar, mi hermano de Mozambique logró regresar, pero Venezuela cerró temprano y me quedé aquí. Tengo ya 9 meses aquí lejos de mi familia, lejos de mi esposa, aunque hablamos más en línea de lo que hablábamos cuando yo estaba en Valencia, pero igualito la extraño muchísimo. Muchos me decían, Ricardo, ¿tú crees que Dios de verdad quiere separarte de la familia? ¿No te has dado cuenta que posiblemente ese viaje tuyo no era la voluntad de Dios? Y yo en algún momento llegué a pensar, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero después de orar de esa manera, empiezo a ver todas las cosas que Dios ha hecho para glorificarse Él mismo de esto que para algunos, que me está sucediendo, para algunos es malo. En un momento habíamos pensado que íbamos a ayudar a algunos pastores venezolanos enviándoles alguna ayuda. Y algunos hermanos aquí me dijeron, ¿cómo podemos ayudar a los pastores venezolanos? ¿Qué tanto necesitarían como para que coman un mes que van a estar en cuarentena? Porque se pensaba que iba a durar 1 o 2 meses, cuando mucho. Hermanos, eso inició una campaña que luego se llamó Bendice a 1000 pastores. Esa campaña de Bendice a 1000 pastores se volvió mundial y no se quedó en 1000 pastores. La organización levantó una ofrenda para conseguir $50,000 para enviarle $50 a cada uno de 1000 pastores. Pero de repente, que la meta era conseguirlo en un mes, pero en menos de 2 semanas sobrepasó. Y en lugar de bendecir a 1000 pastores, pasó el número en gran manera. Casi como Moisés llamando, diciendo, ya no manden más nada, estamos full. Casi pasa eso. Esa fue de las primeras cosas que yo empecé a ver. Que Dios empezó a glorificarse y pudo haber utilizado el hecho de que yo haya estado aquí. Muchísimas otras cosas que algunos que me conocen saben cómo Dios se ha glorificado con lo que para algunos ha sido lo malo de haberme quedado encerrado aquí. Si tú estás viviendo cosas como la enfermedad de un ser querido, pero tú estás viviendo bajo la verdadera voluntad de Dios y eso lo sabes tú y está entre Dios y tú. Y créeme, por mucho que tú creas que estés viviendo la voluntad de Dios, solamente la estarías viviendo si cumples lo que aquí está escrito.
No es nuestro criterio el que dice si estamos en luz, es el criterio de Dios, que es el juez, que dice si estamos o no estamos en luz. Si tú estás viviendo esto, las cosas que te están pasando en este momento son para que Él se glorifique. Y esta muerte de Lázaro es un ejemplo nada más. Mis hermanos, después de todo este asunto de la muerte de Lázaro y la resurrección, usted puede leer en el versículo 45 de este mismo pasaje. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Las cosas que a nosotros nos suceden, que para algunos son malos, y después ver cómo Dios te saca de eso, va a hacer que muchos crean en Dios. Pero la condición es que estés en luz y no en tinieblas. Quiero concluir diciéndote lo siguiente. Solamente tú conoces si tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios o no. Tú y solamente tú conoces si de verdad estás cumpliendo lo que Dios está esperando de ti. Ese juicio, ese criterio de si estoy o no estoy haciendo las cosas bien están entre Dios y tú. Pero si por casualidad lo dudas, consulta con Dios. Aquí en su palabra está en esa respuesta. Léela, créela, vívela, practícala. Y conocerás si de verdad estás andando en luz. Si en el momento de ver la verdad te das cuenta que estás en tinieblas o que no estás andando como Dios quiere, esta misma palabra te dice que puedes tropezar. Eso es una advertencia. Puedes tropezar. No estés esperando bendiciones. Guerra avisada no mata soldados. A no ser que el soldado no haya entendido el mensaje. Mis hermanos, aquí está escrito. Desde muchísimo antes que tú y yo naciéramos. Dios espera que tú andes bajo su voluntad. Y sí y solo sí andando bajo su voluntad, todo lo que a ti te suceda, aunque tú creas que es malo, tiene un propósito glorificante para Dios. Aún en la muerte, Dios se puede glorificar. Aún en la enfermedad, Dios se puede glorificar. Pero tienes que confiar plenamente en Dios si y solo si estás en luz. Dios te bendiga.